Días. Mi nombre es Eliezer Páez González. Agradezco a la Universidad Bicentenaria de Aragua el honor de permitirme que presentar estas jornadas nuestras reflexiones y búsquedas sobre el tema de la transformación digital en los procesos de enseñanza-aprendizaje para nuestro entorno actual. Brevemente vamos a empezar con los antecedentes de lo que corresponde a lo que llamamos el proceso de revolución industrial que nos condujo hasta el día de hoy. Desde la primera etapa de la revolución industrial en los años 1784 con la máquina de vapor, se realizaron ciertos procesos de transformación de la sociedad a través de las invenciones. Primero fue la máquina de vapor, que produjo la fuerza motriz necesaria para hacer ciertos procesos industriales y productos de consumo masivo. En aquel entonces, la transformación de la sociedad llevó a la creación, digamos, de clases sociales, a la conquista del oeste a través de las locomotoras. Luego vino la segunda etapa con la invención de la electricidad y la gasolina, que creó obviamente transformaciones sociales en las cuales las ciudades se hicieron mucho más iluminadas, los rascacielos estuvieron mucho más altos por el uso de los ascensores y el automóvil permitió la creación de ciudades y megápolis. En la tercera etapa estuvo lo que se llama la formación de la electrónica de estado sólido, los productos, digamos, como la prensa, la radio, la televisión, los medios masivos, eran lo que se conocía como la sociedad de la divulgación de la información. Eso, y por supuesto, simultáneamente se trabajó con los procesos industriales de forma más automatizada. Y por último, tenemos la revolución industrial en la etapa 4, que es el advenimiento de la inteligencia artificial, la interconectividad, ante una cosa que se llama el Internet de las Cosas, y lo que se llama la formación del Big Data, el gran manejo de datos que hacen que nuestra sociedad esté ante lo que se llama el proceso más grande de transformación de la historia a través del uso de las máquinas que aprenden a pensar por sí mismas. Revisemos brevemente esta pinacoteca de aparatitos, de aplicaciones tecnológicas que en su momento, hace 2 o 3 décadas, fueron lo último de la tecnología, pero que para todos nosotros que lo usamos en algún momento dado, son recuerdos del pasado en las cuales, digamos, ya son artículos obsoletos que están en alguna gaveta y en algún rincón por allí de nuestra vida. Nos damos cuenta esencialmente entonces que el mundo actual está cambiando aceleradamente. La velocidad de la transformación es una de las características importantes que aparentemente se parece imperceptible, pero en este contraste nos estamos dando cuenta de que está cambiando mi entorno cercano, mi manera de trabajar, mi manera de relacionarme, mi manera de divertirme, cambia mi estilo de vida y cambia la posibilidad de que mis ideas, mis pensamientos y mis acciones impacten en mi entorno cercano y en el momento más lejano a través de lo que se llama la conectividad, a través de las redes sociales y las redes de comunicación que no tienen fronteras. Esto es el momento más desafiante, transformador y espectacular de la historia desde los primeros tiempos de esta misma. Revisando un poco lo que pasó a nivel de las grandes industrias, en los años 80, el top 10 de las compañías que eran los líderes en tecnología eran esencialmente empresas muy conocidas por todos, pero eran empresas productoras de bienes, eran productoras de aparatos, de equipos electrónicos que nos servían para facilitarnos muchísimo la vida. En los años 1990 el esquema de las empresas de bienes y servicios cambió, las empresas algunas salieron, otras entraron, pero tenían la costumbre de que eran los gigantes de producción de aparatos, producción de hardware. Eso cambió radicalmente en el año 2015, cuando ya básicamente las empresas que están en los primeros lugares de la categoría son empresas que producen aplicaciones, producen servicios, producen software. Apenas una de ellas sigue produciendo, es la líder de la producción de bienes. Bastantes de ustedes tendrán un teléfono Samsung en sus manos, pero la mayoría de las empresas la mayoría de nosotros utilizamos Facebook, utilizamos Google, utilizamos Microsoft y otras empresas. Ha comprado algo en Amazon, si les parece, y entonces esos son los cambios que hemos experimentado en pocos. Esto ha hecho un proceso de transformación del mundo que conocemos. El proceso de transformación ha creado grandes cambios y los vamos a resumir en 4 grandes resúmenes. La primera cosa es los paradigmas nuevos en empresas de servicio. Las compañías antes no son como General Motors, sino que las compañías líderes en el mercado son compañías que producen software, lo que tienen aplicaciones de software, como Google, Facebook, Amazon, como Microsoft y otras que tenemos acá. Eso hace que ese proceso de transformación digital hace que las empresas tradicionales
que nosotros habíamos estado acostumbrados pendientes para las personas que han vivido toda la vida allí. Pero simultáneamente producen otras oportunidades esta red para producir nichos digamos, laborales donde personas calificadas, personas digamos que tienen la calificación, la competencia y la actitud para crear nuevos nichos de trabajo donde pueden desempeñarse profesional y personalmente. Por último, esto crea lo que se llama la cultura digital nueva, es decir, lo que llamamos nosotros jocosamente el Homo sapiens, un individuo que esencialmente vive dependiendo de las aplicaciones para su vida profesional y personal, las aplicaciones y la conectividad que ésta genera. Revisemos entonces los modelos de enseñanza-aprendizaje. Vamos a irnos un poquito más lejos, hacia el siglo XII. Esto es la imagen de lo que se llamaría una clase magistral en una universidad europea en el año 12, ¿verdad? El maestro está en una posición elevada tanto desde el punto de vista físico como jerárquico, y los alumnos en actitud pasiva frente a él, recibiendo el conocimiento que su disertación imparte. Observen un poquito las actitudes de las personas que están recibiendo la clase. Parece que las cosas no han cambiado mucho desde ese entonces. Simultáneamente, por los años 1500, 1600, se produjo a través de una cosa que se llama la imprenta de Gutenberg, un invento tecnológicamente revolucionario llamado el libro, que creó lo que se llama una actitud diferente y la posibilidad de que muchas personas pudieran tener acceso a la información escrita, y creó lo que se llama las primeras escuelas. Esto es la reacción que produce en algunos individuos de esa época estos grandes adelantos tecnológicos como tales. Todos los cambios producen resistencia inicialmente. Llegamos a la clase de hoy, a la clase contemporánea en una universidad de la que nosotros conocemos y estamos familiarizados. El esquema parece ser el mismo. Un profesor que está frente a sus alumnos haciendo su disertación, impartiendo e irradiando su conocimiento a sus alumnos que más o menos permanecen pasivos. En algunos casos las actitudes de algunos de los alumnos son bastante similares a las del siglo XII. Por allá por los años 50, con el auge de los recursos tecnológicos, digamos, se hizo los intentos de tecnología educativa, es decir, utilizando los medios que en ese momento son como el que está en la foto, para producir contenidos en medios que fueran diferentes a la tradicional pizarra y tiza, para producir intentos, ensayos de lo que puede ser la tecnología educativa de ese entonces, ¿verdad? En algunos casos esta tecnología educativa evolucionó hasta este tipo de dispositivos y ayudas audiovisuales que nosotros conocemos y que estamos bastante más familiarizados los de nuestra generación. Juegos futuristas. Cuando nosotros creemos que en algún momento dado es muy lejano, vamos a tener un tipo de imagen como esta, una persona que está recibiendo su instrucción a través de lo que se llama la realidad virtual. Aparentemente eso pues es una cosa bastante lejana, bastante sofisticada, que nosotros no tenemos a nuestro alcance en el corto plazo, pero probablemente estamos equivocados. Esta es una escuela latinoamericana donde se están haciendo ya experiencias en lo que se llama una realidad virtual para procesos de enseñanza-aprendizaje exitosos, si es posible lograrlo. En algunos casos he encontrado resistencia a lo que se llamaba analfabetismo digital. Algunos colegas, algunos personajes que conozco por allí son temerosos de la tecnología digital y algunas veces hasta son orgullosos de ser analfabetas digitales. Tenemos que recordar que estamos en un mundo que continuamente está cambiando hacia el formato digital, donde existe el comercio digital, los medios digitales, y es necesario y es importante que aprendamos y que nuestros alumnos y nuestros colegas y pares aprendan competencias digitales que en algunos casos son críticas. Estamos como los grandes pensadores diciendo que no somos capaces de predecir exactamente qué es lo que necesitan las personas que están en este proceso, en este momento en el proceso educativo. La tecnología está cambiando la enseñanza, evidentemente nos estamos tratando de adaptar a la transformación digital. Nosotros no estamos en la actitud de dirigirla y potenciarla, que es lo que deberíamos estar haciendo para potenciarla, para poderla aprender y para poder sacarle todos sus beneficios. Para revisar la realidad de lo que el mercado laboral quiere en relación a lo que nos estamos considerando, nosotros hicimos una encuesta. El Economist Intelligence Unit hizo una encuesta de lo que la gente quiere como competencias digitales, como competencias que deben tener en una universidad. En este caso, en la columna de la izquierda, encontramos cuáles son los factores críticos que los jóvenes de 18 a 25 años reportan que tienen como sus habilidades, digamos, más importantes en la educación.
En las barras azules tenemos lo que se conoce como lo que ellos consideran que han obtenido de los procesos formales de educación. En la barra de la derecha, donde están las barras grises, tenemos lo que ellos consideran el grado de importancia que ese factor tiene en su desempeño profesional. Evidentemente hay una brecha entre lo que ellos creen que obtienen de las universidades tradicionales en Latinoamérica y en Europa y lo que ellos creen que es bastante importante. Afortunadamente, los alumnos, en su mayoría de los casos, ellos están buscando esas habilidades por su cuenta. Ellos están autoentrenándose utilizando otras fuentes que no son solamente las formales, y en algunos otros también, como otra variante del asunto, encontramos profesores que consideran que pues conocen lo que se está hablando, pero los alumnos en algunos casos son bastante más avanzados y actualizados que ellos, precisamente por esa actitud. Simultáneamente también se hizo la misma encuesta en los empleadores, las empresas que van a contratar a estos personajes que estamos nosotros entrenando, y las corporaciones. Estas son las habilidades blandas, aparte de las habilidades técnicas fundamentales, son las habilidades que ellos consideran más importantes en un individuo que está siendo contratado. Obviamente, estos factores críticos se parecen mucho a los que vieron los estudiantes, pero dense cuenta que la importancia que los empleadores dan a este tipo de habilidades blandas, pero que nosotros podemos conseguir. Los principios elementales de educación, los principios básicos no han cambiado. La educación, para ser efectiva, tiene que ser interactiva y personalizada. ¿Vamos a seguir haciendo lo mismo? ¿Nos está ayudando la tecnología o solo estamos simplemente haciendo lo mismo pero cambiando el formato? ¿Cuáles son los objetivos de la educación? Evidentemente mucha gente piensa que el recurso técnico tenemos que cambiarnos, tenemos que modernizarnos, tenemos que utilizar todas estas herramientas, pero los recursos técnicos no son el objetivo. Nuestro objetivo es entonces transformar a los estudiantes en futuros profesionales en diferentes especialidades, gente emprendedora, gente que soluciona problemas científicos, artistas, literatos, etcétera, ¿no? Este es el proceso de transformación utilizando los recursos técnicos. Esto es nuestro producto final. ¿Qué es el docente entonces? El docente tiene que cambiar su rol. No es el docente tradicional de pizarra y tiza, sino que es un facilitador, un guía o un mentor. Esencialmente cambiaremos el esquema de la enseñanza-aprendizaje a una forma más colaborativa y creativa, utilizando las propiedades, las posibilidades de la tecnología. Estamos usando un nuevo formato. Las metodologías tenemos que cambiarlas, las metodologías de enseñanza, la planificación educativa y las técnicas deben utilizar todo el potencial de las nuevas tecnologías para crear mejores soluciones, para crear mejores aprendizajes de tipo de 4 dimensiones, como llamaría yo en algunos casos. Dejo entonces para la audiencia las preguntas pendientes que se nos solicitaron. Vamos a encontrarnos entonces qué es lo que debemos hacer, hacia dónde va lo que debemos transformar, estudiar, investigar para crear nuevos potenciales. ¿Cómo vamos a hacer con estas herramientas? ¿Qué potenciales tenemos con estas herramientas de formato? ¿Qué habilidades podemos aprender y enseñar nosotros mismos y hacia nuestros alumnos? ¿Y cómo se deben enseñar los métodos educativos con el uso de las nuevas tecnologías? Lo dejamos para siguientes etapas de la investigación.